en el capítulo 10, a partir del versículo 19. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, en el nombre de Jesús. Vamos a orar un minuto al Señor. Por favor, le ruego que pida a mí, que pida por mí al Señor, para que de alguna manera el Señor calle mi boca y sea su boca la que hable en esta tarde. Gracias, Señor, en esta tarde, por tus misericordias. Voy a pedir que mi hermano Sebastián, por favor, me encomiende las manos del Señor. Esta tarde, Señor, te presentamos a tu siervo, Dios mío, para que tú lo tomes, Señor, de gran manera, Padre, y te uses de él como lo haces cada día, Padre. Y venga, Padre, Dios, hablando a cada vida de Dios y de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. Me interesa en esta tarde, por favor, que presten atención y puedan entender el mensaje del día de hoy. El autor de Hebreos nos habla, por así decirlo, dando ejemplos del antiguo pacto y lo traslada a la dispensación del nuevo pacto, porque dice el mismo libro de Hebreos que las cosas viejas eran sombras del que había de venir. Pero para que entendamos lo que acabo de leer, necesitamos, por así decirlo, remontarnos a la antigüedad, al tiempo del antiguo pacto, donde el deseo y la voluntad de Dios fue de habitar en medio del pueblo de Israel. De tal manera que cuando el Señor habla con Moisés, les da las medidas exactas, las indicaciones acerca de cómo hacer el tabernáculo, para que de alguna manera el Señor pueda habitar en medio del pueblo. Ustedes saben que cuando Israel peregrinaba por medio del desierto, había lo que se llama esta tienda tabernáculo, que era como una tienda de campaña móvil, donde iba el pueblo de Israel. Esta tienda pues también iba detrás de ella. Y el libro de Hebreos, por así decirlo, habla sobre este concepto del tabernáculo y lo traslada a Cristo. Voy a ir rápido, no me voy a hacer caso. Miren, como acabo de decir, la razón principal por la cual el Señor manda a Moisés que erija un tabernáculo era para morar en medio del pueblo. Y de alguna manera, para que todos lo entendamos, se dividía en tres partes. Estaba los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero, ¿saben? El lugar santísimo era la parte más profunda, por así decirlo, del tabernáculo. Era la parte más íntima. Y en la parte del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto contenía, como ustedes saben, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Y en general el arca del pacto viene a representar, por así decirlo, la presencia del mismo Dios. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en la parte más profunda del tabernáculo. Tanto es así que el Señor da indicaciones, como todos saben ustedes, nadie se podía acercar a Dios si no era por medio de ceremonias y de sacrificios. Y todo esto, como acabo de decir, era para apuntar, eran sombras del que había de venir, de Cristo. Porque tengo que recordar que todo el antiguo pacto estaba apuntando a Cristo. ¿Saben algo? El corazón de la Biblia es Jesucristo. Por lo tanto, toda la persona que niegue de la deidad de Cristo está negando el corazón de la Biblia. Pero damos gracias a Dios que, por así decirlo, hemos sido capaces y hemos tenido la humildad suficiente para entender y comprender una verdad bíblica.
que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Y el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y tan solamente una vez al año. Y no lo podía hacer si no era por medio de sangre de bien machos cabríos o corderos sin mancha y perfecto. Y solamente lo podía hacer durante una vez al año, conocido como el día de la expiación, o en el calendario judío como el Yom Kippur. Y el sacerdote o el sumo sacerdote entraba ante el lugar santísimo para pedir por los pecados propios de él mismo y por los del pueblo. Pero la Biblia dice que mientras estaba la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, de pie, el pueblo no podía tener esa libertad para entrar en el lugar santísimo. Tanto es así que estaba restringido la presencia de Dios. Dios, por así decirlo, no permitía al pueblo tener acceso a la presencia de Dios, porque si nos remontamos más atrás y vamos al libro de los orígenes de Génesis, cuando el hombre y la mujer desobedecieron y después de expulsarlos del huerto de Edén, ¿qué hizo el Señor? Plantó unos querubines con una espada que se revolvía para guardar el camino de la vida, el camino del árbol, porque decían, no sea que vengan al árbol de la vida y tomen y se vuelvan inmortales en ese estado. Desde el principio hemos visto que Dios ha puesto barreras, ha puesto una pared intermedia, ¿por medio de qué? Por causa del pecado. Y en el antiguo pacto, como acabamos de ver y de leer, como acabo de decir, Dios de alguna manera ya tenía el plan en mente desde la eternidad. Y todo esto antiguo pacto estaba simbolizando y representaba y apuntaba a Cristo. Y como acabo de decir, al lugar santísimo, la presencia más íntima, solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año. Y no lo podía hacer si no era con sangre. ¿Y qué hacía? En el día de la expiación, tomaba el sacrificio, tomaba la sangre y rociaba por el arca, por la tapa, más conocido como el propiciatorio. Y esto lo tenían que hacer todos los años. Venía un año y el sumo sacerdote rogaba por los pecados del mismo y del pueblo, año tras año, dando a entender que el pecado no había sido quitado, sino que necesitaba expiación todos los años. Pero la Biblia nos dice que Jesús vino a cumplir con una misión, a entregarse por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que su misma carne simboliza el velo. Como acabo de decir, en el lugar santísimo separaba del lugar santo una cortina o un velo que restringía el camino hacia el lugar más santo ante la presencia del Señor. Yo voy rápido. Como acabamos de leer, yo les recuerdo, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, se dan de cuenta que no restringe, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no era por la sangre de los machos cabrios o por los corderos, sino por la sangre de Jesucristo. Por medio de Jesús abolió esa pared intermedia para siempre. De tal modo que nos explica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, donde dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, escuchen, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Se dan de cuenta? En el momento más culminante de la obra expiatoria de Cristo, cuando entrega el Espíritu, ocurrieron unos hechos extraordinarios. Dice la Biblia que muchos de los cuerpos de los santos resucitaron en aquel momento. Las rocas se partieron y hay un hecho muy significativo que marca un antes y un después. Dice la Biblia, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Si se dan de cuenta, lo natural hubiera dicho, y el velo del templo se rasgó de abajo arriba. Alguien lo podría hacer. Pero sin embargo,
dice la palabra textualmente que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Saben? En el templo, en el tiempo de Jesús, aquella cortina medía de largo entre 14 y 18 metros de alto, con 4 pulgadas de espesor, se rasgó por la mitad. Es decir, entre 14 y 18 yo creo que equivale a un edificio. Era muy alto, por lo tanto era casi imposible que un hombre en ese momento subiera y rasgara el templo, dando a entender que era el mismo Dios quien rasgaba el templo de arriba abajo. ¿Para qué? Para anunciarnos que aquello que nos separaba de la presencia de Dios, el velo que de alguna manera servía para separarnos, aquel velo que no nos podía de alguna manera permitirnos entrar ante el lugar santísimo para obtener redención y el favor. Y dice textualmente, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Saben por qué? Que daba a entender que la justicia de Dios se estaba manifestando directamente de Él, porque el hombre no puede de alguna manera solucionar el problema grave del pecado, sino que fue Dios mismo que, tomando forma como un cuerpo semejante a nuestro, semejante a un siervo que vino a adoptar un cuerpo como el nuestro, descendió a las partes más bajas, tomó todos nuestros pecados y fue a la cruz, y en la cruz pudo hacer la consumación de la redención. Entendemos este concepto, que no hemos sido nosotros el que hemos tomado la iniciativa para conocer a Dios. No hemos sido nosotros el que hemos tenido la iniciativa de alguna manera para resolver el problema que nos dividía, sino que fue Dios mismo quien tomó la iniciativa para venir a nuestro encuentro. Como está escrito, dice la Epístola de los Romanos 3:10 adelante, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios es quien toma la iniciativa para encontrarse con el hombre. Y sigue diciendo la Epístola de los Romanos 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiero que esto lo grabe con letras mayúsculas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. No ha sido la justicia del hombre. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía satisfacer las altas demandas en cuanto a su perfección moral, la moral de Dios. Tuvo que venir uno semejante a nosotros mismos, tomando forma de siervo. Jesús, el Verbo de Dios, Dios mismo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, donde dice la Biblia que se cansaba, experimentó hambre, sueño, tentación, pruebas. Jesús es nuestro hermano mayor, el cual toma tu lugar y toma mi lugar. De tal manera que nos dice la Biblia que cuando estaba suspendido Cristo en la cruz, dice en aquellas palabras, una de las 7 palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí podemos ver cómo Jesús estaba tomando nuestro lugar. En los evangelios, cuando oraba, cuando lo quería dar a conocer, por ejemplo, la oración modelo decía, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Jesús usaba una palabra aramea que era Abba. Y la palabra Abba era Padre y representaba una cercanía con el mismo Padre, algo muy íntimo. Pero sin embargo, en el momento culminante de la cruz ya no dice Padre, dice Dios mío. Ahí estaba tomando nuestro lugar en representación de toda la humanidad y dice, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? No dice, ¿por qué me has abandonado?
Hay una diferencia entre desamparar y abandonar. Abandonar significa cuando yo veo, por ejemplo, a alguno de mis hermanos en apuros, necesitan ayuda y yo salgo corriendo. Lo estoy abandonando. Pero desamparar, en la misma situación, estás necesitando mi ayuda y yo me quedo observando de brazos cruzados. ¿Sabes lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo? Hace más de 2000 años, cuando dijo el propio Jesús: ¿por qué me has desamparado? En aquel momento, Dios Padre estaba volviendo sus espaldas al mismo Cristo y su rostro estaba iluminando a toda la humanidad, extendiendo la mano para poder reconciliar al hombre con el mismo Dios, porque dice la palabra que fue el mismo Dios quien reconcilió consigo mismo. ¿Se dan de cuenta que la justicia de Dios tomó en la iniciativa? Porque no se puede solucionar el problema, que como consecuencia del pecado había separación entre el hombre y Dios. Ahora, ¿qué representa el lugar santísimo? El lugar santísimo era la parte más íntima, la habitación más adentro del tabernáculo. Era en la representación donde el mismo Dios, su presencia estaba. En cuanto el problema del pecado no se solucionaba, tenía que haber un velo. Y solamente al que Dios designaba era un sumo sacerdote, solamente una vez al año. Pero damos gracias a Dios. No sé si entienden el mensaje de hoy. Dice, otra vez lo repito. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya no por la sangre de machos cabrios, ni por corderos perfectos sin manchas, sino dice, por la sangre de Jesucristo. ¿Saben lo que hacía la sangre de los corderos, de los machos cabrios? Hacía tapar el propiciatorio. Venía nuevamente un nuevo año y otra vez se necesitaban esos rituales. ¿Y qué hacía? Era tapar. Pero el problema del pecado está ahí. Por eso Juan, cuando ve a Cristo, dice, he aquí el Cordero de Dios. No dice que tapa, sino que quita el pecado del mundo. Cristo vino a esta tierra para obrar la consumación de la redención y no para tapar nuestros pecados, sino para quitarlo de una vez y para siempre. Ahora el autor de Hebreos dice, acercaos. Claro, ahora imagínense el antiguo pacto. Si yo me acercaba tenía el riesgo de morir, de tal manera que dice que cuando Dios hablaba con Moisés, le decía, sube al monte, pero dile al pueblo que ni tan siquiera se acerque a las faldas del monte, porque ciertamente morirá, sea hombre o animal. Es decir, la presencia era tan, por así decirlo, tan sagrada, que no permitía a los hombres, solamente al que Dios designaba. Y ahora el autor de Hebreos dice, entrar al lugar santísimo. ¿Y para qué? El libro de Hebreos también nos responde, acercaos pues confiadamente ante su trono, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque antes significaba temor, miedo. Yo no me podía acercar a la presencia, pero el autor de Hebreos dice, acercaos confiadamente, así podréis alcanzar misericordia, para que cuando os encontréis en el momento de la prueba, de la tribulación, de la tentación, hay una mano poderosa que ya no te apunta, sino que te tiende la mano para ayudarte. El autor de Hebreos dice, acercaos con libertad. Ya no hay un velo que te pueda separar, sino que tú mismo puedes ser un sacerdote. En el momento que lo necesitamos podemos clamar. Ya no hay un temor, ya no hay un velo, ya no hay nada que nos separe, sino que dice el autor de Hebreos, acercaos con confianza. Ya no os acerquéis con temor y miedo, sino por la sangre de Jesús os podéis acercar con confianza. Y es por medio de este hecho que podemos alcanzar favor y misericordia de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta tarde.
10 minutos como mucho, menos. Permítanme, termino. Amén, aleluya. Ahora podemos ver que la administración de Dios en el antiguo pacto, ¿sabe cuál era su intención? Que todo Israel sea una nación y sea todo el mundo sacerdotes. Miren lo que dice. A ver si encuentro el texto. Dios en su economía tenía la intención de que en su pueblo todos fueran sacerdotes que le sirvieran directamente. Éxodo 19:6 dice: Dios dispuso que los hijos de Israel fueran un reino de sacerdotes. Y dice el versículo 6, capítulo 19 de Éxodo: fijaos la intención de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vosotros, está hablando en plural al pueblo de Israel, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto significa que Dios quería que todos ellos fueran sacerdotes. Pero hay una incidencia también en el libro de Éxodo, que cuando Moisés sube al monte a petición del mismo Dios, el pueblo se corrompió. Y dijeron: no sabemos lo que le ha podido ocurrir a este Moisés. Y dice Aarón: haznos un Dios. Y saben lo que hicieron: un becerro de oro. Trajeron todas las mujeres zarcillo de oro y con eso fundieron y construyeron un becerro de oro. Ahora Dios, por así decirlo, la determinación que era de constituir un reino de sacerdotes con todo el mundo, lo anula. Y solamente por la fidelidad de la tribu de Leví los conserva. Y es cuando Dios designa a la tribu de Leví como un linaje, por así decirlo, de sacerdotes. Y solamente los descendientes de Aarón serían los encargados de ofrecer estos cultos y ceremonias. Pero ¿saben? Ahora vamos al nuevo pacto. Y parece ser que Dios recoge la nueva intención original. ¿De qué? De que la iglesia misma sea un reino de sacerdotes. Y así lo dice la Biblia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice el encabezamiento del versículo? Vosotros sois el linaje escogido y real sacerdocio. Amén. Vosotros sois real sacerdocio. Ya no necesitas intermediarios en la tierra, sino que hay un intermediario en el santuario celestial, Jesucristo, que dice la palabra que intercede por nosotros. Pero en la tierra ya no necesitas un sacerdote intermediario. ¿Saben por qué? Porque, como acabo de leer, Jesús abolió el velo. Y cada uno de nosotros ejercemos como sacerdotes. No necesitas un intermediario, sino que tú mismo te puedes acercar por la fe ante el lugar santísimo. El Señor quiere en esta tarde que despierte en nuestro ser habitar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo hay intimidad. En el lugar santísimo es donde Dios te habla. En el lugar santísimo es donde Dios traslada sus sentimientos y lo hace compartir contigo mismo. En el lugar santísimo, la parte más íntima del tabernáculo, hablando ahora de forma espiritual, ya no necesitamos intermediarios, liturgias, parafernalias, rituales. No, dice: acercaos confiadamente al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hoy el Señor te da la oportunidad, no que vayas y vuelvas, sino que te quedes en el lugar santísimo. ¿Saben por qué?
porque ya no existe velo. Es en la intimidad que Dios puede hablarte a tu corazón. ¿Saben algo? Necesitamos más intimidad con Dios. ¿No será que vivimos a veces una vida cristiana demasiado superficial? Que estoy dispuesto a ir al culto, escucho, participo, pero ¿será que el Señor nos está diciendo quiero intimidad? Muy bien, Quiero que tengáis relación conmigo. muy bien. Estoy de acuerdo que participéis en los cultos, pero más que participar en los cultos, quiero que apartéis un tiempo para mí. Hay ciertas situaciones en tu vida que no las compartes con nadie. Solamente lo compartes con aquellos que pertenecen a tu hogar, porque son cosas personales. El Señor hace unos días me hablaba. Hay circunstancias que yo he vivido de forma personal y que nadie lo ha vivido. El Señor me hablaba a través de este ejemplo. Asimismo, quiero que viváis de tal manera, de tal intimidad, que quiero haceros trasladar mis sentimientos para que viváis en el lugar santísimo, en la intimidad con Dios. Cierre sus ojos en esta tarde. Dele gracias. Si el Señor cree que lo ha hablado, dile: Señor, ayúdame a vivir en un lugar santísimo. Quiero tener intimidad contigo. Empezar de nuevo si es necesario. Bendito eres tú. Aleluya. Bendito eres. 2 minutos, ora al Señor. Dile: Señor, quiero vivir en un lugar santísimo. Quiero tener esa relación de intimidad contigo, Señor. De que tú me hables al corazón cuando estoy solo en mi cámara secreta. Apreciar esos momentos. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Quiero tener compañerismo. El Señor nos diría en esta tarde: quiero tener compañerismo contigo. Quiero que te acerques de forma confiada. El sentimiento de Dios es el sentimiento como un corazón de padre. Quiere que los hijos se acerquen para tener comunión con Él. Aleluya. Yo estoy en la puerta, dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Si abres, entraré y cenaré contigo, es decir, tendré comunión contigo y tú conmigo. Seamos en esta tarde conscientes y receptivos a la palabra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un aplauso para Dios, solamente para Él.